amada iglesia. Dios les bendiga. En esta tarde-noche vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a alabar, vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Así que yo les invito para que nos pongamos de acuerdo, para que tú te prepares en tu casa y puedas abrir tu corazón y alabar a Dios, adorar a Dios y recibir esa semilla que va a traer bendición a tu vida, a tu casa y a la mía. Así que vamos juntos a alabar al Señor. Dice su palabra en Primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que tenemos un llamado del Señor, tenemos una misión que cumplir tú y yo, de que vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable, a su luz admirable. Así que vamos juntos a alabar su nombre, a declarar que somos el pueblo de Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso, tiempo que entregamos para ti, Señor. Pedimos que tú nos guíes, que tú nos toques, que tú nos tomes, Señor, que unjas este lugar, este tiempo, Señor, nuestras casas, Señor, que no haya interferencia de ninguna manera, Señor, que podamos conectarnos contigo, con el cielo, Señor, porque donde hayan 2 o 3 en tu nombre, creyendo, Señor, tu presencia está en medio de nosotros. Creemos a ti, creemos a tu nombre, creemos a tu palabra, creemos a tu verdad, Señor, creemos en tu poder, creemos que en ti somos libres, que en ti somos salvos, que en ti somos sanos, Señor, y te damos gracias. Por eso invocamos tu nombre y declaramos que somos tu pueblo, somos el pueblo de Dios, iglesia. Así que dile al que tienes al lado: somos el pueblo de Dios. Amén. Oh sí. Y vamos con nuestras palmas, vamos con todo nuestro ser. Oh sí, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Oh sí, Rey, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, para darnos poder y ser testigos de él. Y nosotros vamos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio, para darnos poder, ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación.
amor y verdad. Oh sí, Señor, hoy declaramos que llevaremos tu nombre en alto, Señor, que anunciaremos tus virtudes al mundo entero. Ese es nuestro compromiso contigo, mi Rey, y aquí estamos, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey, por la oportunidad que nos das de poder bendecir la tierra, de poder llevar una palabra de vida y de salvación. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias. Gracias. Señor, y en ti, Señor, te damos gloria, porque tú nos das un amor inagotable. Y hoy lo confiesa nuestra alma, todo nuestro ser, que tú nos das un amor que nunca acaba, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Así que palabra, conmigo. Adoremos juntos su nombre. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Gracias, Señor. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Oh, sí, lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte, como Él es, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Oh sí, Señor. Hoy adoramos a aquel que tiene el poder. Hoy adoramos a aquel que tiene la virtud de ser bueno, de ser grandioso y maravilloso. Hoy te adoramos a ti, mi Rey.
gloria sea Él, aquel que tiene el poder. La gloria sea Él, la gloria sea Él, aquel que tiene el poder. La gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder. La gloria sea Él, la gloria sea sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por ese amor inagotable. Gracias porque es suficiente para nosotros. Gracias, Jesús. Ahora le damos paso a nuestro pastor. Dios les bendiga. Hola, buenas tardes. Saludo a todos los que están conectados a esta hora por el canal de Facebook. Mil bendiciones. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta tarde, en esta celebración, jueves de avivamiento y de edificación. Quiero enviar un saludo a mi hermana allí en New Jersey, a toda su familia, en Colombia, la familia Ramírez, que siempre está conectado con nosotros, también en Bolivia, a Evelyn Ríos y su familia, en diferentes lugares de España, Madrid, a la familia de mi esposa, también mis familiares, amigos que nos honran hoy conectándose para recibir esa palabra que Dios nos ha dado para que nosotros la podamos entregar. Gracias, de verdad, muchas, pero muchas gracias. Bueno, sabemos todos que esta semana, pues, es una semana especial, la Semana Santa. Tal vez no como en muchos años, esta semana afuera había procesiones, las iglesias estaban abiertas, pero este año es algo muy peculiar, es algo muy diferente. Pero yo lo he tomado como que es un tiempo de regocijo, un tiempo en familia. Esta Semana Santa la vamos a vivir con Jesús en nuestros hogares, en nuestras casas. Y por eso queremos que usted esté conectado para que a través de esta red, pues, usted pueda entender lo que realmente es la Semana Santa. Pueda entender lo que Dios vivió, o el Hijo de Dios vivió cuando vino a la tierra. Y lo especial y la esencia principal de lo que es la Semana Santa. Amén. Así que allí desde su lugar, prepárese, prepare su corazón, prepare su mente, prepare su libreta, su cuaderno, para que hoy pueda, más que una prédica, una enseñanza a su espíritu, a su corazón, le pueda edificar y usted pueda vivir un evangelio, una vida cristiana realmente conforme a la voluntad de Dios. Antes de proseguir con el mensaje, me gustaría informarte que
los martes tenemos un tiempo de oración que hemos llamado el tabernáculo de oración. Y también compartimos una palabra que edifique tu vida y que esté alineada al corazón de Dios para que podamos crecer, avanzar y fortalecernos en Él. Así que el martes a las 7 usted puede también conectarse y poder compartir todo lo que el Señor nos está dando. El jueves, como hoy, es un jueves de avivamiento y de edificación. Y tenemos también el domingo la celebración familiar, 11:30 de la mañana. Así que allí estar conectados, conectarse a la red, darle amistad a la línea de Facebook para que así te llegue la notificación y desde cualquier parte del mundo pues tú sepas los horarios y puedas conectarte con este canal y con este ministerio. Doy un saludo a toda la gente de nuestra iglesia Nueva Vida en Mislata, Valencia. Estamos muy ansiosos ya de verles, poder compartir. Les extrañamos, la pastora y yo. Seguimos orando, confiando, unidos todos en oración. Estamos orando los lunes a las 7 de la tarde, 1 hora. Los miércoles a las 7. Estamos orando los sábados a las 3 de la tarde. Las alboradas en la mañana, 6:30, 7. Martes, viernes. Y es un tiempo muy especial. Toda la semana, unidos, desde casa. Las redes, como dice la palabra, redes, atrapando, alcanzando las vidas, amén, porque sabemos que después de esto vendrá un despertar, vendrá un avivamiento. Este es un tiempo glorioso. Hacemos de esta crisis no una maldita crisis, sino una bendita crisis, porque de esta crisis haremos grandes cambios, saldremos con una nueva mente, un nuevo corazón y haremos grandes cosas en el Señor. Así que les animo para que se conecten, estén allí preparados. Escúcheme bien, no deje de leer la palabra de Dios, no deje de orar, de interceder, de clamar. Hay algo que el Señor colocaba en mi corazón y le preguntaba: Señor, ¿hasta cuándo será esta crisis? Y vino un flash a mi corazón donde me decía: hasta que la iglesia clame. Y bueno, no sé, creo y quiero creerlo, que la iglesia está clamando, porque como dice en Éxodo 3, el Señor vio la aflicción de su pueblo, el Señor oyó el clamor, en Éxodo 3, capítulo 3, versículos 7 y 8, o al 9, y dice que Él descendió y libertó de Egipto al pueblo de Dios. Así que el clamor no puede faltar. Este es el tiempo en donde juntos nos debemos unir, ser un solo puño, un solo hombre, y que el clamor rompa los cielos y llegue al trono, y que llegue a su corazón, y el Señor perdone todo pecado, toda iniquidad, y pueda sanar esta tierra, y que este tiempo que estamos viviendo lo aprovechemos en Dios y que salgamos en victoria en el nombre de Jesús. Quiero también compartir, antes de proseguir, algo muy especial, y está en Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. Y dice la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midis, os volverán a medir. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje! ¿Sabe algo? Hay principios o leyes inamovibles. Principios y leyes que al llevarlos a cabo serán devueltos o serán respondidos de la misma manera o de la misma actitud con que nosotros lo hemos hecho o lo hemos accionado. Esto es interesante. Si usted juzga, usted será juzgado. Si usted condena, usted será condenado. Por eso es importante entender la palabra. No debemos juzgar porque no somos jueces de nadie. El único juez es Dios. Él es el que tiene el último veredicto. Nosotros no podemos juzgar a los demás aún por sus actos, por lo que hagan.
Nosotros tenemos que bendecir y orar para que la gente se levante y pueda cambiar. No conocemos la raíz tal vez del por qué llega a hacer las cosas o hace sus cosas. Tenemos que bendecir y bendecir de una manera de ser canales de bendición para otros. También dice, no condenéis. No podemos condenar a nadie, dar el último veredicto y como que ya nadie tiene oportunidad. Hemos hablado del amor de Dios. Dios tiene oportunidades. Acordaos de aquel pasaje en el libro de Juan que nos habla de aquella mujer que adulteró, que fue encontrada en pleno adulterio. Y cuando Jesús la llevó frente a todos aquellos que la estaban apedreando, aquellos que estaban dispuestos a matarla, dijeron, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ninguno pudo hacerlo porque ellos tenían sus pecados y eran los mismos que practicaban el pecado del adulterio y de la prostitución y de la fornicación. Entonces ninguno la apedreó. Y Jesús dijo, si no te juzgan ellos, menos yo te voy a juzgar. Amén. Ve y no peques más. Entonces no podemos condenar a nadie porque no está en nuestra mano. No somos jueces, no somos nadie para condenar a los demás por sus hechos. Nos pueden de pronto asombrar o nos duele ver que si las personas que conocemos cometan errores que nosotros tal vez decimos, oye, uy, yo no alcanzo y ¿por qué hizo eso? Pero aún así tenemos que trascender a más y entender esta profundidad que no somos jueces de nadie para condenar a nadie. Tenemos que, y vuelvo y repito, bendecir. Pero también dice, perdonad y seréis perdonados. Amén. Yo creo que todos en la vida necesitamos el perdón. Primero de Dios. Perdonarnos nosotros mismos. Perdonar a otros y tener la capacidad de pedir perdón también. Entonces, no podemos decir que de pronto nosotros buscamos que siempre nos pidan perdón a nosotros. También tenemos que perdonar. Habrá momentos en nuestra vida que tenemos que perdonar. Aunque parece que nosotros no hubiéramos hecho algo malo, pero necesitamos, porque Jesús lo hizo, perdonar. En la oración dice, cuando estéis orando, perdonad a los que nos ofenden, para que también nuestras ofensas sean perdonadas. Así que mis hermanos, son leyes, son principios inamovibles que se devuelven automáticamente, que según como tú des, así mismo recibe. Pero en el versículo 38 también me muestra algo. Dice, dad y se os dará. ¡Wow! O sea que si yo doy, también recibo. En algún otro pasaje de la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Y escúchame, hermano, no solamente te voy a hablar de dinero, sino que te voy a hablar de todo. ¿Tú quieres recibir amor? Da amor. ¿Tú quieres recibir paz? Da paz. ¿Tú quieres recibir algo bueno para ti? Da cosas buenas. Mire, yo me quedo asombrado porque hay muchas iglesias, y lo digo muy sanamente, dicen, bueno, gracias a Dios, la Cruz Roja nos ha dado para bendecir la iglesia, a hermanos, a gente con mercados. Pero ¿sabe qué me goza a mí en este momento? De ver que como Iglesia Nueva Vida no tenemos ayuda de la Cruz Roja, pero tenemos la ayuda de Dios que toca los corazones y que se han volcado a dar, escúcheme, sembrando alimentos, sembrando cada semana. Hermano, en este momento tenemos casi 30 mercados para repartir este sábado. Y qué bonito, hermano, que el da. ¿Sabe por qué? Porque cuando damos, a nosotros también se nos dará, se nos devuelve, automáticamente se nos devuelve. Y lo dice la Escritura. Mire que hay un punto y coma cuando dice, dad y se os dará, medida buena, wow, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si tú quieres que te vaya bien, haz el bien. Si tú quieres recibir dinero, da dinero. Si tú quieres recibir amor, da amor. Si tú quieres recibir perdón, perdona. Si tú quieres recibir, no quieres que te juzguen, no juzgues. Bendice, ama, ora, clama en favor de los que lo necesitan. Así que mis hermanos, yo en esta mañana quiero invitarte a que medites en esta palabra y que entiendas que el dar es mejor que recibir. Esto es un molino fino. Dios nos bendice y nosotros bendecimos a Dios.
Dios nos vuelve a bendecir, bendecimos a los hombres. Y es un molino suave, pequeño, pero que funciona. Nada se quedará sin recompensa de lo que tú siembres para el reino. Doy gracias a Dios por la fidelidad de muchos que, a pesar de que la iglesia no está abierta, están dando sus diezmos y sus ofrendas. Y Dios va a bendecir, Dios va a suplir, Dios va a devolver. Dios es un Dios que no se queda con nada. En este tiempo hay mucha gente que necesita una palabra. Y la palabra dice que no regresa vacía, que tiene un propósito especial por la cual Dios la envió en Isaías 55. Escúcheme bien, hay gente que necesita una palabra de ánimo, hay gente que necesita un abrazo, aunque no nos podamos abrazar, pero un abrazo tal vez por teléfono virtual, por redes. Hay gente que necesita comer, hay gente que necesita tal vez una ayuda, un empujón económicamente. Y ahí estamos usted y yo, hijos de Dios, cristianos, para poder activar ese dar. Dios nos enseña a dar, pero también nos enseña a recibir. Amén. Prepárate, porque en este tiempo, si nosotros practicamos estos principios, estas leyes, el Señor nos va a sorprender. Él se va a mover en favor de nuestras vidas, en lo económico, en lo material y en lo físico. Yo quiero que tal vez usted dice, yo quiero sembrar en este ministerio, muchos lo han hecho, quiero sembrar en esa tierra nueva vida. Allí en los comentarios le pasaremos la cuenta de nuestra congregación y usted puede hacer su ingreso allí. Así que ánimo. Y quiero invitarle a todos los líderes, discípulos, no dejen de diezmar, ofrendar, de darlo, de hacer lo bueno, de hacer el bien, porque lo recogerán. No por el hecho de que tal vez escuché a alguno, no, porque la iglesia no está abierta, porque no estoy sirviendo, pues ¿para qué doy diezmo o ofrenda? No, no lo retengas. Busca la manera de hacerlo llegar para cumplir nuestros compromisos. Y no solamente la iglesia, vuelvo y lo repito, bendice a los que necesitan, tu familia, bendice a cualquiera que lo necesita. La palabra dice que Él bendice al dador alegre. Amén. Así que, mis amados, yo quiero orar por esas finanzas, por este tiempo. Dios nunca te va a pedir de lo que no tienes. Dios te pide de lo que ya Dios te ha dado. De lo que de su mano hemos recibido, así mismo dice, damos por gracia. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad, tu amor, tu gracia. Gracias porque tú eres un Dios que nos enseña grandes principios, grandes verdades, para que nuestras vidas, Señor, puedan ser perfectas, puedan ser maduras, podamos crecer en esa gracia y vivir una vida plena y abundante, donde no solamente somos egoístas y pedimos para nosotros, sino que también damos a los demás. Y este es tu propósito, Señor. Bendigo a todos los que hoy se disponen a sembrar, a diezmar y ofrendar, y aún más lo que propongan en su corazón. Multiplícales y que sobreabunde de una manera especial, aún en tiempos de crisis, podamos ver tu mano y tu gloria. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mis hermanos, quiero hoy seguir con un tema muy especial que hemos preparado para Semana Santa, y el título de este mensaje es Amor Sacrificial. Tal vez hoy, de pronto hoy no tanto, en años anteriores la gente salía en procesiones, se latigaba, la gente hacía cosas religiosamente, pero sin entender la profundidad de lo que es la Semana Santa. Y como cristianos que se nos ha revelado la palabra, necesitamos entender que la Semana Santa no es una semana solamente, sino todos los días de nuestras vidas. Amén. Así que yo le invito a que abramos la palabra de Dios allí en su casa, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 12, y luego saltamos del 17 al 18. Gloria a Dios, hoy es un buen tiempo. Amén. Dice la Escritura, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Versículos 17 y 18, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo podemos nosotros hoy recibir en esta tarde preciosa! ¿Sabe algo? Necesitamos entender un fundamento importante. El propósito de la venida de Jesús a la tierra fue venir a abrir un camino, escúcheme bien, que estaba cerrado. Y que por causa del mismo hombre, ese camino se cerró. ¿Por qué digo un camino? Porque era un camino de bendición. Por causa del pecado, la desobediencia, el pecado se cerró. Y este camino que le estoy compartiendo hoy es un camino que daba o que da acceso al Padre. Amén. Y como consecuencia trae una vida plena de bendición a más. Amén. Oh, qué tremendo. O sea, Jesús vino a la tierra, fue crucificado, murió y resucitó para abrir un camino. Amén. Pero qué interesante, un amor tan grande el de Jesús, venir a la tierra a morir por nosotros. Amén. Quiero un poco hablarles desde el Génesis cómo se vivía en el huerto del Edén. Allí estaban Adán y Eva, y ellos obedecían a Dios, escuchaban a Dios, tenían una comunión íntima, directa con el Padre. Qué interesante esto. Nos muestra entonces el diseño de lo que Dios quería para el ser humano. Una vida abundante, tenían alimento, tenían todo, se amaban, estaban unidos. Era una familia, el primer diseño de familia, Adán y Eva. Escúcheme bien. Y cuando ellos pecaron, cuando Eva comió la manzana, ellos, dice la Escritura, que sus ojos se fueron abiertos, su entendimiento, y se abrió un camino a la maldición. Por tanto, entró la muerte, entró la pobreza, la enfermedad, escúcheme bien, y vino a reinar sobre ellos, sobre toda la humanidad. Por eso, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a abrir un camino que se había cerrado por causa del mismo ser humano, por causa del pecado, de la maldición que Adán y Eva habían cometido. Pero escúcheme bien, dice la palabra que por un hombre, dice, entró el pecado, por un hombre entró la muerte, pero también dice que por un hombre sin pecado vino la vida eterna. Jesucristo abrió un camino. Amén. Quiero que en esta tarde usted escriba, anote, 3 declaraciones poderosas que quiero que usted las conozca y se apropie de ellas. Y la primera de ellas, Jesús, nuestro Redentor. Voy a repetirlo. La primera declaración, Jesús, nuestro Redentor. Amén. Y es importante entender esto. Jesús vino a la tierra para redimirnos. Amén. ¿De qué? De la maldición. De que por causa del pecado ese camino se abrió a la maldición, la cual se abrió por causa del pecado. Amén. Me gustaría darle un significado a la palabra redimir. En el diccionario de la lengua de la Real Academia Española dice rescatar o sacar de esclavitud mediante un precio. Amén. Y esto fue lo que hizo Jesucristo. Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Amén. Qué interesante esto. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos muestra la Escritura. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros,
maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Entonces, todo aquel que era colgado en esa época en un madero era considerado alguien maldecido, maldito, era lo peor, el que cargaba ruina, miseria, el que era poca cosa. Amén. Entonces, Cristo nos redimió en esa cruz del Calvario de toda maldición. Amén. Cuando tal vez piensen ustedes en Cristo, debe venir a su mente, escúcheme bien, la figura de tu Redentor. Si hay algo que en Semana Santa nosotros debemos regocijarnos o debemos entrar en esa comunión con nuestro Dios, es poder visualizar de todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. O sea, imaginemos, vemos la pasión de Cristo por cine, por televisión, por lo que sea, y nos imaginamos todo lo que Él sufrió, todo lo que le hicieron, todas las torturas romanas, todas las cosas que Él le tocó que padecer. Amén. Pero todo lo hizo para librarnos de toda maldición y de todo pecado. Amén. Amén. Yo quiero que usted entienda algo. En el huerto del Edén no había enfermedad, no había ruina, ni pobreza, ni miseria. Allí se vivía en vida, abundancia, vida plena. Amén. Había comunión directa con el Padre, el creador del universo. Por lo tanto, había una vida eterna, una vida gloriosa. Y escúcheme algo, hoy el Señor está restaurando todas las cosas a través de su iglesia para la vida humana. Había bendición, amén. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, entró la maldición, y aunque el ser humano quisiera ser libre del pecado o de la maldición, no puede hacerlo. Y esto debemos entenderlo, amén. Porque si solo porque, escúcheme bien, se han convertido en esclavos, la Escritura dice que el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Amén. Entonces, quiero que usted entienda en esta tarde, noche, escúcheme bien, estamos hoy en una Semana Santa donde el fin de esto debe ser entender que todos los días deben ser santos delante de Dios y que en este tiempo vamos a regocijarnos con Dios y a reflexionar realmente si nosotros hemos valorado esa redención que nuestro Cristo, cuando vino a la tierra, hizo por ti y por mí. Y que si algo estamos experimentando de miseria, de pobreza, enfermedad, entonces es porque realmente no hemos entendido el propósito por el cual Cristo vino y murió en una cruz por ti y por mí. Amén. A veces uno oye decir a la gente que dice, voy a ser libre de las drogas, del alcohol, del tabaco o de cualquier vicio, de cualquier manía, de cualquier cosa, de cualquier esclavitud, todo lo que nosotros estemos atados y que dirija nuestra voluntad es una esclavitud. Amén. Entonces, es importante que entendamos esto, aunque genuinamente en su corazón decidan cambiar, aunque hayan psicólogos, aunque hayan terapeutas, no voy a decir que no sean buenos, pueden ayudarte, pero escúcheme bien, aún los psicólogos son seres humanos. Conocen hasta un límite el corazón, el alma y toda la parte interna del ser humano. Conocen tal vez la psiquis, la mente, pero no conocen el corazón. Y escúcheme bien, el único que conoce el corazón de la gente es Dios. ¿Quién conocerá sino solo Dios? Él es el único que conoce lo más profundo de nuestras almas. Y Él conoce lo que nos ata, lo que nos tiene allí atrapados, gobernando nuestras vidas. Amén. Entonces, no puede la gente ser libre por su propia mano, porque esto es algo espiritual que escapa a la lógica humana. Es entendible. Por eso para la gente les es raro muchas veces que como cristianos oremos o declaremos palabra o tal vez ordenemos que espíritus salgan o que declaremos ciertas palabras como la sangre de Cristo, porque esto a la lógica humana no tiene sentido. Esto es espiritual. Solo
Cuando tenemos a Jesús, cuando hemos experimentado ese encuentro con Jesús, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos conocimiento de la palabra, es que podemos entender. Dice la Escritura en Corintios que el hombre natural no puede entender lo espiritual. Amén. Entonces, escúcheme bien, debemos dar gracias a Dios que Jesús vino a dar libertad a todos los cautivos. Amén. Ese debe ser nuestro gozo en esta Semana Santa. Gracias, Jesús, porque tú viniste a la tierra hace 2020 años a dar vida y vida en abundancia, salvación y a libertar a los cautivos que estaban atrapados. Amén. Importante esto. Ahora, nos surge una pregunta. ¿Cómo logró Cristo redimirnos a nosotros? Yo quiero que usted apunte allí. Importante esto. Un punto importante, ¿cómo logró Cristo? Bueno, lo hizo tomando nuestro lugar. Amén. Y esto es interesante. En el mismo Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos a leerlos. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. O sea, ¿quién cometió el pecado? ¿Cristo o nosotros? Fuimos nosotros. Y por eso vino maldición. Y dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. O sea, Él fue el que se montó en la cruz por amor a ti, a mí. No fue algo obligatorio del Padre. No. Escúcheme bien. A veces pensamos cuando en el Getsemaní dicen, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe qué? No está hablando ni siquiera de que lo librase de la tortura romana, de todas las opresiones que iba a recibir, de los latigazos. No. ¿Sabe qué está hablando allí cuando dice, pasa de mí esta copa? Era la misma ira de Dios al ver al que Él iba a cargar el pecado de todos nosotros. Escúcheme bien, Él dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso Él pudo ir a la cruz, porque era en su corazón, estaba ese deseo. Él sabía, Jesús, que era la única manera para que una vez más la humanidad pudiese tener un acceso, un camino abierto al Padre y pudiese ser libre de la maldición eterna, del pecado, de las maldiciones, de la enfermedad, de la pobreza y de la miseria. Podemos decir que la cruz era para nosotros y no para Él. En Romanos 5:8, mire lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué tremendo amor! Por eso le he titulado a este mensaje Amor Sacrificial. Porque por amor Él fue a la cruz. Él se sacrificó por amor a nosotros. Yo creo que no hay nadie, aunque amemos, aunque digamos, cuando estábamos tal vez los novios, decir yo me sacrifico. No lo hay. No hay mayor sacrificio que el sacrificio de Jesús. Y fue un sacrificio no por dinero, no por intereses, sino por amor. Que aún siendo nosotros pecadores, siendo malos, Él decidió ir a la cruz. O sea que Él ocupó el lugar que tú y yo merecíamos. Amén. Y allí en la cruz Él cargó con todos los pecados y todo el pecado de la humanidad, tanto del Antiguo Testamento, de la antigüedad, tanto el pecado cuando Cristo vino y el pecado del futuro que se iba a cometer. Esto es interesante, mis amados. La pregunta es, ¿por qué fue Jesucristo? ¿Por qué no fue otro hombre? Escúcheme bien, y no ha habido ni habrá otro que pueda hacer lo que Jesús hizo, darse y dar su vida y crucificarse por otros. No lo ha habido. Escúcheme bien. Si usted quiere entender esto, en Hebreos capítulo 9, versículos 8, y luego pasamos al 12, aunque quiero dejarle esto en casa para que usted lo lea todo Hebreos 9, usted se va a dar cuenta de todo lo que allí nos muestra. Dice en el capítulo 9, versículo 8,
Y dice, dando el Espíritu Santo a entender. Vamos a leerlo desde el 7. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 12 en adelante. Y mire lo que dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada de los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, muerto para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamasen y recibiesen, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Yo no quiero seguir porque me quedaría a mí, léalo, pero le leo esto como principal fundamento. Amén. En el Antiguo Testamento lo hacían con animales y su sangre era rociada en el lugar allí santísimo, ¿no? Como propiciación, como pago para expiar un pecado, para redención de pecado. Pero escúcheme bien, esto simplemente era algo externo y lo hacían cada año, pero era la sombra de lo que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento, ya cuando Cristo, el Cordero, tipificado como el Cordero, y derrama su sangre, esa sangre ya entró en el trono de la gracia y nos abrió camino directo al Padre. Y Él es el mediador de un nuevo pacto, solo Jesucristo. Amén. Entonces, para que hubiese redención, tenía que haber un derramar de una sangre, de un Cordero perfecto. Y Jesús fue ese Cordero perfecto. Él fue tentado, Él tuvo angustia, pero fue alguien que no pecó. Fue limpio y sin mancha. Pero se cargó todo el pecado y toda la maldición que estaba sobre la humanidad. Amén. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. La paga del pecado es muerte y Él murió por nosotros. Isaías 53, versículos 4 al 6. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Wow! Esto no lo confirma más. Cristo vino y se sacrificó y murió en la cruz y resucitó al tercer día para abrirnos un camino al Padre. Él ocupó el lugar que tú y yo merecíamos. Él cargó toda la maldición, todo el pecado. Pero no solamente eso, no solo nos redimió, también nos restituyó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En la cruz del Calvario hubo un intercambio divino. Por eso tenemos que entender que en esa cruz sucedieron grandes cosas en favor nuestro. Las maldiciones se rompieron. La maldición eterna,
La condenación eterna se canceló. En la cruz, toda enfermedad se la llevó Cristo, toda pobreza, toda miseria. Y Él nos dio identidad, nos dio poder, autoridad en su nombre. Cristo ha restituido todo lo que se había perdido en el huerto del Edén con nuestros primeros padres. Entonces, quiero que usted entienda esto, esta primera declaración: Jesús, nuestro Redentor. Pero quiero que usted anote la segunda declaración en esta tarde. Jesús abrió el camino al Padre. Oh, qué glorioso, camino al Padre. Amén. Todo, escúcheme bien, toda la gente, los que dicen o los que leen los evangelios, pueden entender que allí habla de la vida de Jesús, de todos sus milagros, sus hazañas, todas sus cosas, lo que Él hizo. Pero más allá, los evangelios nos muestran el amor de un Padre, amén, el corazón de un Padre, de cómo el Padre nos ama, amén. ¿Tú crees que Jesús, siendo el Hijo de Dios, iba, vivir todo lo que vivió, la humillación, el rechazo aún mismo del pueblo, la gente? Por eso puedo comprender, y como Pedro lo explica en su primera y segunda carta, ¿no? Muchas veces hay pruebas en nuestras vidas, hay circunstancias que tal vez pensamos que como hijos de Dios no vamos a tener, o por ser hijos de Dios, no, las vamos a tener que vivir. Pero en esa circunstancia es que el mundo va a ver que tenemos un Padre que nos ama, que ha extendido su amor en favor nuestro y que nos ha preparado una vida eterna para nuestras vidas. Dios es amor, escúcheme bien. Él es paciente, Él es perfecto. Por eso todos estos tiempos, todo esto que estamos viviendo, simplemente es para que como iglesia valoremos el sacrificio, honremos, para que obedezcamos, le entreguemos el corazón a Dios y podamos dejar que Él obre en nuestras vidas y que otros que tal vez no le conocen o que tal vez equivocadamente están en otras religiones, en otros dogmas, puedan tener la oportunidad de conocer a Jesús y puedan también ser libres de esa maldición del pecado, esa esclavitud, y puedan ser libres en su alma, en su corazón, y puedan amar a Dios y servirle a un Dios vivo y poder agradarle en todas las cosas y que pueda tener salvación eterna. Entonces, Jesús vino y fue a la cruz para abrirnos, escúcheme bien, camino al Padre y tuviésemos una comunión con Él íntima y gozar de todo lo que viene de Él. Esto es interesante, mis amados. El Cristo abrió un camino. Por eso necesitamos entender algo. Y es que en Isaías 59:2, mire lo que nos dice la Escritura. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabe que he escuchado tanta gente y alguna vez me preguntó uno, bueno, ¿y por qué siendo un Dios tan bueno y de amor, por qué dicen que hay un infierno y que la gente va al infierno? Y lo que yo pude responderle es que no es el Dios quien envía a la gente al infierno. Es la misma gente que decide por no querer aceptar a Jesús, ni cambiar su vida, ni creer que Él puede limpiarlos y romper la esclavitud, ellos van directos a un infierno. Amén. Entonces es importante que entendamos esto. El pecado causa una división entre nosotros y Dios mismo, entre Dios y nosotros mismos, porque no es compatible tener a Dios y vivir con el pecado. Amén. Tal vez la gente que piensa que puede estar con Dios o dice yo amo a Dios, pero sigue en el pecado continuo, aunque Dios es amor y Él perdona, Él no es alcahueta.
El pecado tiene consecuencias. De alguna manera el pecado nos separa de Dios. Mire usted, cuando Cristo estaba en la cruz, el mismo Padre volteó su rostro. ¿Por qué? Porque aunque Jesús no pecó, pero Él cargó el pecado de nosotros, el mismo Padre dice que le volteó el rostro. Amén. ¿Por qué? Porque lo hizo todo por amor a nosotros. Amén. Es interesante esto, el pecado nos separaba de Dios. Amén. Pero a través de Cristo, Él nos trae perdón de pecados. Él trae libertad, rompimiento de cadenas. Por eso es tan importante que aun siendo cristiano, cada día reflexionemos en esto. ¿Estoy valorando el sacrificio? ¿Estoy valorando esa sangre que fue derramada? Señor, tal vez todavía hay esclavitud en áreas de mi vida. Soy de Cristo, amas al Señor, pero hay áreas en tu vida que todavía no le has entregado el gobierno absoluto a Cristo. Pues esta semana es una oportunidad para que tú puedas ir a esa cruz, recordar esa cruz, recordar ese sacrificio y poder valorarlo y de una vez por todas decirle, Señor, yo rompo con esto en tu nombre y te doy la libertad y ve al Padre para que haya ese oportuno socorro. También puedo entender, escúcheme bien, en Cristo somos hijos y herederos de Dios. Amén. En Gálatas 4:7, mire lo que dice la Escritura. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, Cristo, a través de su sacrificio, de su muerte y su resurrección, nos sacó de la esclavitud en que estábamos, nos hace hijos de Dios. Y como somos hijos, también somos herederos de una herencia. Y tal vez nos preguntamos, ¿esa herencia en la eternidad? No, mis amados, amigos, hermanos. ¿Sabes qué? La herencia son todos esos beneficios que en la cruz Él ganó por nosotros. Prosperidad, bendición, salud. Por eso, como cristianos declaramos, somos sanos por las llagas de Cristo. Por eso declaramos que aunque no somos millonarios ni tenemos cantidades, somos ricos, prósperos, porque no nos falta nada. Y Dios nos lleva en abundancia. Señor, tenemos victoria, porque aunque pasemos momentos difíciles, el Señor está con nosotros y todas las cosas nos ayudan a bien y siempre tenemos la victoria. Y ese es el plus, Cristo en nosotros, que tenemos cada día en nuestras vidas. Amén. Tenemos la victoria cuando tenemos claridad, revelación de esta enseñanza, de esta palabra. Amén. Somos herederos. Disfruto de la herencia de mi Padre. Amén. De todos los beneficios que Él ganó en la cruz por mí. Amén. Entonces somos hijos y herederos. Y eso nos lleva a tener ¿qué? Una identidad. ¿Cuál es tu identidad? Tú eres hijo e hija de Dios. Y eres hijo de un Dios, de un Padre rico, de un Padre bueno, un Dios grande y maravilloso. Quiero terminar con la tercera declaración en esta tarde. Jesús es el camino al Padre. Amén. No es lo mismo, Jesús abrió el camino al Padre. Vamos a decir ahora, Jesús es el camino al Padre. Y en Juan 14:6, mire lo que dice la Escritura. Dice, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Escúcheme bien, solamente a través de Jesucristo podemos ir al Padre Celestial. En 1 Timoteo 2:5, mire lo que dice la Escritura. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esto es interesante. Solo hay un mediador, es Jesús. No es Juan Carlos Sánchez, el pastor, no es nadie, solamente Jesucristo. Aquel que lo ganó todo en la cruz y que fue a morir por ti y por mí. Y nos debe bastar esta escritura para que se rompan esquemas, dogmas. Solo Jesucristo es el único mediador
entre Dios y los hombres. Es de la cabeza de la iglesia. Amén. Nosotros somos su cuerpo. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, tenemos un enemigo que nos acusa diariamente, que va al Padre, que acusa al Padre diciendo, este no ora, este no va a salir adelante, mira cómo peca, cómo esto. Pero nosotros tenemos un abogado en el cielo que se llama Jesús. Amén. Él no solamente está en nuestro corazón, sino que está centrado a la diestra del Dios Padre. Amén. Y Él está intercediendo, abogando por ti y por mí, por todo aquel que le ha recibido en su corazón. Vamos a ver Efesios capítulo 1:7. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Les hablaba, no hay redención sin sangre. Y dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Wow! Este es el tiempo de la gracia. Él perdona todo pecado. Usted no se imagina. Por eso vuelvo a decirte, no pierdas el tiempo en condenar o juzgar o criticar. Pon tu mirada en Cristo, en aquel que murió por ti, aquel que lo dio todo, que te perdonó. Y pide para que también muchos puedan conocerle o entender esta revelación poderosa. Amén. Ahora te preguntarás, ¿qué debo de hacer con esta verdad? Porque es una verdad absoluta, una verdad poderosa, sobrenatural, que transforma, que libera, que cambia vidas. En mis años de vida no encontré ni en universidad, ni en estudios, ni en libros, ni en grandes científicos una verdad tan poderosa que pudiera transformar vidas. A veces la gente dice, pero solo los que vienen a Jesús son los drogadictos, los alcohólicos. No, mis amados. Hay gente que con mucho conocimiento, hay gente que con mucho dinero, hay gente que tiene un problema existencial y que solamente esta verdad, que no es una teoría, sino que es una persona, que es Jesucristo, puede cambiar el curso de sus vidas. Puede abrir un camino al Padre, puede darle libertad. Libertad del razonamiento, del cuestionamiento, de la lógica humana. Amén. De poder entender que hay un creador que lo hizo todo. Que no venimos de ninguna teoría ni ninguna otra cosa, sino que fuimos creados por Dios. Que las huellas de su mano están puestas en nuestro cuerpo. Amén. Que Él nos hizo. Qué interesante esto. Por eso, para poder entender qué debo de hacer con esta verdad, quiero dejarte primero creer en Él como Hijo de Dios. Debemos creer en Él como Hijo de Dios. Amén. En 1 de Juan 4:15, mire lo que dice. Y dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Y leamos el 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y Dios en él. Amén. Y es interesante porque somos salvos, no por obras, no por lo que nosotros podamos hacer. La salvación es por gracia y tiene un conducto y es a través de que cada uno de los seres humanos creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de Él es que vamos a llegar al Padre y tenemos vida eterna y vida abundante. Amén. Lo segundo que podemos hacer con esta verdad es confesar nuestros pecados. En 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe cuál es el pecado que Dios no perdona? El que tú no confiesas. Y es interesante esto. Cuando venimos a Jesús, debemos abrir nuestro corazón porque Él lo conoce, Él lo sabe todo, pero Él quiere que tú lo reconozcas, ¿sí? Y que puedas decirle, Jesús, perdóname. Padre, perdóname, porque
te rechacé, no creí en ti, hablé mal de ti, dije cosas, dudé de ti. Amén. Pero si confesamos, Él es fiel y Él será justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Amén. Entonces es importante confesar, amados, aún en la iglesia, pecados ocultos. Vuelvo a repetir, en este tiempo Dios me ha llevado a entender, mucha gente vive dobles vidas, pecados ocultos, líderes, gente, mis amados. No pisotemos el sacrificio de Cristo. Démosle el valor y el lugar que se merece. Démosle a Jesús el honor que Él merece y el lugar que Él merece en nuestro corazón. Saquemos hoy que en esta semana, en esta enseñanza, sea una oportunidad para que tú puedas ahí en tu intimidad con Él, con Jesús que es tu abogado, puedas arrepentirte de corazón. Y arrepentimiento es no volver a hacerlo. Cambio de hábitos, cambio de mente, cambio de actitud y que puedas empezar una nueva vida con Jesús. Amén. Él perdona todo pecado, cualquiera que sea. No te dejes atormentar del diablo, que yo fui esto, que yo fui lo otro. Nada, Él perdona todo pecado. El diablo siempre te va a molestar. Toma esto como señal. Si en tu mente empiezas a sentir que hay una voz o hay un pensamiento que te dice que eso no lo perdona, eso no viene de Dios. Eso viene del diablo. Amén. Arrepiéntete, Él te va a perdonar. Él es fiel y justo. Amén. Lo tercero que debes de hacer con esta verdad es aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. En Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso es importante creer, entender, y es la base del cristianismo. Cristo resucitó por el Espíritu de Dios a Jesús al tercer día entre los muertos. Amén. En esta Semana Santa no solamente hacemos memoria de la vida de Jesús, de su aprehensión, de sus hechos, todo lo que Él hizo, de su aprehensión, la traición de Judas, la entrega, la cruz, la muerte en la cruz, todo lo que allí sucedió en la cruz, su muerte. También celebramos y lo celebraremos el domingo, esa resurrección poderosa que realmente hace válido la vida cristiana y que nos hace cada día seguir adelante y seguir creyendo en Él. Amén. Entonces necesitamos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Dios el Padre levantó a Jesús su Hijo al tercer día entre los muertos, que Él es la primicia de los que murieron de los que mueren en Dios. Amén. Y que el día que nosotros muramos, si hemos caminado una vida con Él y nos hemos preparado, también Él enviará a sus ángeles para estar en su presencia. Amén. Entonces debemos confesar que eres el Señor de tu vida. Y escúcheme, aún para nosotros los que caminamos ya muchos años en Cristo, realmente Jesús es el Señor de tu vida, porque la palabra Señor significa alguien que tiene gobierno, que tiene autoridad sobre nosotros. Que podamos decir, ya no vivo yo, como dijo Pablo, ahora Cristo vive en mí y vivo mi fe en la carne, en el Hijo de Dios. Amén. Que pueda yo decir, yo le pertenezco a Cristo. Yo no soy yo no soy de este sistema, de este mundo. No practico las cosas de este mundo. Soy de Cristo, porque Él murió por mí. Él me redimió, rompió las cadenas de la esclavitud. Mi vocabulario, mi pensamiento, mi actitud. No puedo servir a dos señores. No puedo ser mundano ni puedo ser cristiano. Y no es que nos creamos que somos perfectos. La palabra perfecto, ¿sabes qué significa? Madurez. Cuando realmente crecemos y entendemos estas verdades y tomamos la revelación en serio y amamos a Dios, vamos madurando en nuestras vidas y eso nos hace diferentes. Y la gente nos va a rechazar, aún nuestra familia, los más cercanos, pero por amor a Dios, así como Él un día lo dio todo, por amor a Dios, ese será nuestro sacrificio vivo, servirle, amarle. Así que Él abrió el camino y por eso en esta semana debemos recordarle y conmemorarlo, lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos
seguir en ese camino todos los días, camino al Padre. Amén. Que si morimos antes de que Cristo venga, pues estaremos con Él también allí en esa eternidad. Y si Cristo viene entre nubes y Él arrebata a su iglesia, podamos irnos con nosotros. Y tú que me escuchas, si eres nuevo, que tal vez te has conectado y tal vez te ha tocado este mensaje y lo has entendido abiertamente, ahí en tu corazón me gustaría que orásemos, hiciéramos una oración. Repítela conmigo. Padre Celestial, en esta tarde, entendiendo tu palabra y abriendo mi corazón para recibirla, yo reconozco que Jesús vino al mundo a morir por mí, a abrirme un camino al Padre Celestial. Te pido perdón por todos mis pecados que hasta hoy he cometido y te pido que me limpies y transformes mi vida, que seas el Señor en cada área, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que yo, si yo muriese en esta hora, al abrir mis ojos, pueda estar en tus brazos. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Amigo y amiga que hiciste esta oración, quiero decirte, cuando un pecado se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Tienes una familia grande que es la iglesia. Nos gustaría que allí en los comentarios anotases, nos dieses tu número y poder comunicarnos contigo. Queremos obsequiarte algo. Y al pasar todo esto, nos gustaría que nos visitases y para que pudieras seguir conociendo más de ese Jesús que hoy hemos compartido. Y que puedas perseverar y caminar en esa vida cristiana que simplemente no es una vida de prohibiciones, es una vida de libertad, que no la dan los hombres, sino que la da Jesucristo, y que nos da un manual de vida que es la palabra de Dios, y que nos ayuda en todos los momentos, hasta el último día que respiremos. Así que bienvenido, un abrazo para ti. Y amada iglesia, me gustaría que allí donde tú estás, en la sala, no sé, te pongas de pie, en una actitud de adoración. Me gustaría orar, ministrar esta palabra en esta tarde. Yo quiero invitar a la pastora y que ella nos pueda ministrar con la adoración. Yo quiero allí que tú cierres tus ojos, allí donde estás o sentadito, no lo sé, según tu condición, y tú puedas darle gracias al Señor, a Jesús, al Padre, al Hijo, por todo, al Espíritu Santo, por todo lo que Él ha hecho. Dele gracias allí donde estás por ese sacrificio, ese amor tan grande. Gracias, Él es nuestro Redentor. Aleluya. Él abrió camino al Padre. Pero Jesús es el camino al Padre. Amén. Gracias, allí donde tú estás. Te agradecemos, mi Rey amado. Gracias, gracias. Oh, Santo, te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Ministra nuestros corazones, Señor, ese amor tan grande, Jesús. Gracias. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar, me escogiste a mí, por tu nombre me llamaste. Oh, gracias, Señor. Dame de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor.
por tu amor, Señor, tu grandeza. Gracias por tu propósito. Gracias por la oportunidad que nos has dado, mi Rey, en este tiempo, en esta semana, Señor. Es ahora en mí, al creerte me haces fuerte, me haces fuerte. ¿Cómo es Él? Como Él es, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Sí, mi Rey, hoy te damos gracias por ese sacrificio de amor, por esa oportunidad que tú nos has dado, Padre, a través de tu Hijo amado Cristo. Hoy, Señor, te pido que en cada corazón, allí en cada hogar, a todo aquel que nos está escuchando, ese Espíritu de Dios que limpia nuestras conciencias pueda redarguirnos, convencernos de todo pecado y de juicio. No importa los años que llevemos en el Señor, en nuestra vida cristiana. Hoy podamos hacer un alto en el camino. Hoy podamos hacer un antes y un después. Con esta palabra, Señor, podamos darte lugar, reconocer. Tú eres fiel y justo para perdonarnos. Allí donde tú estás, abre tu corazón. Pídele perdón al Señor. Que en este tiempo, Señor, tú limpias, tú restauras, tú renuevas. Cadenas se rompen. Y aquellos que nunca han conocido a Jesús, Jesús va a traer libertad, va a traer cambios, transformación. Solo no puedes. En tus fuerzas te alcanzarás, pero en las fuerzas de Jesús vencerás. Eres victorioso, Él te da la victoria. Amada iglesia, Él sigue victorioso. Somos vencedores en Cristo Jesús. Él nos amó, Dios de la gloria. Gracias, Señor, renueva tu pueblo. Tu sangre preciosa empieza a limpiarnos, empieza a restaurarnos, oh Dios amado. Que podamos empezar a valorar ese sacrificio, que ya no pisoteemos la sangre de Cristo. Perdona todos nuestros pecados, lávanos y límpianos, redímenos de toda maldición, de toda pobreza. Hoy queremos una vez más, oh Señor, confirmar esa salvación eterna en Cristo. Hoy, Señor, tenemos libertad, redención, vida abundante, vida plena. Hoy toda miseria se va, toda enfermedad. Por tus llagas fuimos curados, Cristo amado. Hoy somos libres en el nombre de Jesús, restaurados. Yo declaro sanidad en tu casa, allí donde tú estás. A través de Jesús, de la palabra. Envío la palabra de sanidad a Bolivia. Envío la palabra de sanidad a Colombia. Allí en el lugar de aflicción en tu cuerpo, Jesús te curó. Jesús se llevó toda enfermedad, todo cáncer se va, todo problema, toda migraña, todo problema estomacal en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. Declaro que toda opresión del diablo, toda acusación, toda influencia que te ha estado atormentando, sale de tu casa. A ti, mujer, que el enemigo te ha atormentado, ese espíritu de opresión se va en el nombre de Jesús. En la cruz Cristo venció a Satanás y exhibió públicamente a todos sus demonios. Él nos devolvió la autoridad para que todo lo que atemos en la tierra sea atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra sea desatado en los cielos. Nos dio autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. La unción está sobre la iglesia, sobre su pueblo, sobre sus hijos, para sanar corazones quebrantados. Espíritus de depresión ahora, allí que te están atormentando en tu casa, sean atados, echados fuera. Cristo venció por ti, eres libre. Ahora, si lo crees, si crees en Jesús, pídele perdón a Dios por haber dudado de Él,
Pídele perdón aquí donde tú estás. Pídele perdón por haberle rechazado. Dile, Señor, esta es mi oportunidad esta semana. Aleluya. La gloria sea para Él. Oh, santo, santo. Gracias, mi Rey precioso. Gracias, Señor. Tu amor es grande, comparable. Él lo perdona todo. No dejes que el diablo te acuse. No dejes que el diablo ponga la culpa en ti. Dios todo lo perdona. Él es fiel y justo para perdonarlo. Solo hay un intermediario, un abogado, es Jesucristo. No hay hombres, es Jesucristo. Ve a Él. Él abrió el trono. La palabra dice: venid al trono de la gracia sin incertidumbre para hallar oportuno socorro. Aleluya, gracias. Gracias te damos por ese sacrificio. Gracias, gracias. Tú eres bueno. Te amamos, te adoramos en esta tarde. Oh, bendito Dios, gracias. Amigos y amigas, hermanos, iglesia, a todos los que nos oyen por estas redes, le damos gracias por ustedes. Gracias porque Dios tiene un propósito con sus vidas. Espero que este mensaje haya sido edificación para su vida y que avive sus corazones de una manera sobrenatural. Nos vemos el domingo a las 11:30. Les amamos, mi esposa y yo. Iglesia, les amamos. A todos aquellos aún les amamos, aunque no le conozcamos, en el amor de Cristo. Amén, porque ese es el amor de Dios en nuestros corazones. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. Feliz noche.